Bueno, hoy vamos a trabajar con audio. Entonces vamos a utilizar el toolbox de MATLAB que me permite acceder al dispositivo de audio, obtener una señal y después vamos a aplicarle procesamiento a esa señal que capturemos. Lo primero es una pregunta que surge y es ¿cómo voy a calcular el espectro de una señal de audio? Pues como lo mencionábamos en clase, la señal de audio es una señal y para calcular su espectro lo vamos a hacer como se realizaría con cualquier otro tipo de señal, es decir, con la transformada de Fourier. Aquí estamos viendo MATLAB, está esta función que yo acabo de crear, es la función spectrum, que recibe como parámetros la señal y el periodo de muestreo con el que fue almacenada la señal. Y como resultado entrega la potencia del espectro de un solo lado y la escala de frecuencias en la que fue creado ese espectro. Aquí pues se crea la frecuencia de muestreo, que es el inverso del periodo, se calcula la longitud de la señal, se crea un vector de tiempo que va a ser usado como referencia de la señal y se calcula el algoritmo de la FFT. Aquí como resultado vamos a tener un espectro complejo. Entonces vamos a calcular un primer valor de potencia que es el valor absoluto de la señal del espectro calculado, pero normalizado al número de muestras. ¿Sí? Entonces es un valor absoluto del espectro normalizado. Después de eso, P1, vamos a tomar ese espectro normalizado desde 1 hasta la mitad de las muestras. ¿Sí? Es decir, solamente vamos a tomar la mitad del espectro porque recuerde que el espectro de frecuencias es simétrico. Entonces yo voy a tener una parte a la derecha que es simétrica a la izquierda, entonces por eso solo tomo la mitad del espectro. Y después vamos a corregir el efecto de un medio. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Como el espectro queda multiplicado por un medio debido a la transformada de Fourier, pues lo vamos a multiplicar por 2 y con eso corregimos ese factor de un medio que aparece allí en el espectro de frecuencias. Y al final la escala de frecuencias va a ser f de s multiplicado, que es la frecuencia de muestreo, multiplicado por un vector que va desde 0 a este L medios dividido entre L. Y con eso pues ya obtenemos todo el espectro de frecuencias. Ahora, en MATLAB vamos a empezar con un clear. Hacemos ese borrar todo lo que tengamos. Vamos a definir una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz para el dispositivo que estemos usando. Vamos a seleccionar el dispositivo número 1 del computador. Vamos a utilizar audio de un solo canal. Usted sabe, hay audio estéreo a 2 canales y hay audio monofónico a un solo canal. Entonces vamos a seleccionar un solo canal y vamos a decir que la cantidad de bits por muestra es 16. Entonces vamos a tener palabras de 16 bits. Entonces vamos a crear el recorder, que es el objeto de grabación, que va a ser igual a audio recorder de todos estos parámetros previamente definidos: frecuencia de muestreo, bits por muestra, canales y número de dispositivo. Y luego vamos a utilizar el comando record blocking, que me permite grabar durante un periodo de 5 segundos para este grabador. Después vamos a ejecutar la secuencia play recorder y esa secuencia play recorder pues me va a permitir capturar, o más bien reproducir el sonido que acabamos de capturar, y luego el sonido capturado lo voy a guardar en la variable y. Y posteriormente voy a calcular el espectro de frecuencias para esa señal de audio que acabamos de calcular usando un periodo de muestreo de 1 dividido entre la frecuencia de muestreo. Y finalmente pues vamos a graficar la señal y vamos a graficar también el espectro de frecuencias. Eso es lo que va a hacer este dispositivo. Entonces aquí, antes de que empiece a grabar, yo voy a poner un comando disp que diga inicia grabación. ¿Para qué? Para que aquí en la pantalla me muestre en qué momento se inicia la grabación.
Aquí voy a ejecutar el comando clear all manualmente y entonces ya tengo todo borrado. Estoy grabando. Muy bien. Voy entonces a ejecutar el programa. Aquí me dice inicia grabación, entonces lo que yo diga va a quedar grabado. Aquí me dice inicia grabación, entonces lo que yo diga va a quedar grabado. Ese fue el resultado de la grabación, eso que escucharon. No fue que yo repitiera lo mismo, sino es que MATLAB reprodujo lo que yo dije. Y entonces aquí estamos viendo, por un lado la señal de audio y por otro lado el espectro de frecuencias. Que es interesante ver acá, que si nosotros hacemos un zoom a esta parte, que es la que quizá más información tiene, nos damos cuenta que la voz está en el rango de unos pocos hertz hasta 7000 kHz. Si yo hago suma a esto, me estoy dando cuenta que mi voz tiene un armónico principal por acá más o menos en 150 Hz. ¿Sí? Entonces ese sería el armónico principal de mi voz y nos damos cuenta que acá entonces tiene otros armónicos complementarios y ahí estaríamos viendo el tono y el timbre que vimos la clase pasada. ¿De acuerdo? Y pues acá ustedes pueden ver también la señal de voz propiamente dicha, que tiene una muy buena frecuencia de muestreo, pero aún así si yo empiezo a acercarme veo allí esas componentes de ruido. Muy bien, ya entonces, ¿qué tenemos hasta este momento? Tenemos la señal Y, que es la señal original. Tenemos P1, que es la potencia del espectro de frecuencias de la voz, y tenemos F, que es la escala de frecuencias. Yo voy a ejecutar esta parte, que es la gráfica, Bueno, ahí volví a ejecutar todo el programa y ahí quedó mi espectro. Y voy a reservar esta imagen porque quiero que la veamos más adelante. ¿Sí? Acá el espectro, pues nos estamos dando cuenta que tiene unas muestras por acá en 2000 Hz. Entonces ahora, aún así este armónico principal sigue siendo más o menos 250 Hz, pero quiero aplicarle un filtro a la voz. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta que más o menos por aquí, por encima de 1000 Hz, estoy viendo que hay unas componentes frecuenciales que se ven claramente acá. Mire, observenlas todos allí. Yo voy a tratar de eliminar esas componentes frecuenciales mediante un filtro que voy a diseñar. Va a ser un filtro pasabajos y entonces ese filtro lo voy a poner con una frecuencia de corte por acá en 500 Hz para tratar de eliminar esas componentes de alta frecuencia. Entonces yo aquí ya tengo mi filtro listo. Yo aquí defino la frecuencia, dijimos que era una frecuencia de 1000 Hz. Defino el valor de la resistencia y de acuerdo al filtro pasabajos, entonces yo sé que el condensador va a ser 1 dividido entre 2 por pi por f por r. Ese es el valor del condensador que yo requiero. Voy a ejecutar esto. Y entonces, con estos valores voy a calcular la función de transferencia, que será 1 dividido entre RCS más 1. Y voy a convertir esa función de transferencia a discreto utilizando la función C2D tal como lo vimos la clase pasada. Ahora, lo que yo voy a hacer es aplicarle a esta función de transferencia discreta la señal de audio que acabamos de grabar, que está guardada en Y. Entonces lo primero que voy a hacer es definir la longitud de y voy a crear un vector de tiempo que irá desde 0 hasta la longitud total menos 1 para que quede del mismo tamaño, y eso lo multiplicaré por el periodo de muestreo para que quede la señal. Y luego voy a decir que la señal filtrada va a ser ALSIM, que es simular la señal Y entrando a GDZ durante el tiempo t. Y luego
A esta señal filtrada le voy a calcular el espectro como lo vemos acá. La frecuencia de muestreo sigue siendo la misma y voy a calcular la potencia del espectro filtrado y la frecuencia después de filtrar. Y voy a graficar esto. Entonces voy a ejecutar este programa. Y aquí nos damos cuenta, esta figura 2 es la señal filtrada y esta figura 1 que voy a poner aquí al lado es la señal antes de filtrar. Nos vamos a acercar, fíjense que ahí estábamos más o menos desde 3500, aquí estamos en la misma escala, hasta 3500 y más o menos hasta acá. Fíjense que estas componentes de 2000 y 1500 persisten, pero tienen un valor mucho más bajo, tienen una amplitud mucho más baja. Si yo me acerco acá, vamos a acercarnos a esas señales específicamente. Vamos a ver esto que está entre 1500 y 2000 y vamos a ver aquí esta parte de la señal. Entonces aquí nos damos cuenta, la escala es más o menos la misma. Ustedes se dan cuenta que aquí estoy llegando a 1.5 por 10 a la menos 3, mientras que aquí estoy por debajo de 0.5 por 10 a la menos 3. Entonces ahí estoy viendo el efecto del filtro. El efecto del filtro no fue muy agresivo porque el filtro es de orden 1. Recuerde que yo tendría que aplicar muchos filtros de los mismos para empezar a ver ese filtro mucho más atenuado. Yo pues podría ensayar, por ejemplo, multiplicar aquí por G de Z. Ahí ya tendría un filtro de orden 4 que cuando yo lo ejecute, nuevamente vamos a hacer la misma comparación. Si yo me acerco por aquí entre 1000 y 1500, ya nos damos cuenta que la señal efectivamente, ya lo que existe entre las frecuencias entre 1000 y 2000, que aquí tiene una amplitud de 0.5 por 10 a la menos 3, aquí ya es muy inferior. Entonces ahí podemos ver el efecto del filtro y estamos viendo un procedimiento completo de cómo en MATLAB yo capturo sonido utilizando el toolbox de audio de MATLAB, cómo convierto ese sonido a una variable, cómo calculo el espectro de ese sonido que estoy manejando y después de eso cómo le aplico un proceso de filtro a ese sistema. Por otra parte, si ustedes quieren corroborar aquí el filtro, yo puedo por ejemplo pedirle Bode, que es calcular el diagrama de Bode de mi filtro utilizado, que fue este. Este es el filtro que yo estoy utilizando. Aquí me lo va a poner en esta gráfica, yo la voy a cerrar y voy a escribir figure para que me lo pueda mostrar en otra gráfica más grande para poderlo ampliar. Y aquí tenemos el diagrama de Bode. Entonces ustedes se dan cuenta que más o menos por aquí a 1000 Hz empieza la atenuación y estoy bajando un proceso de filtrado de forma que a 10 a las 5 Hz tengo una atenuación de más o menos menos 90 dB. Muy bien, eso es todo, muchas gracias.